Solo horas para una de las elecciones de mayor incertidumbre, pero también más importantes en la historia de Argentina y que ocurren en medio de una profunda crisis económica y con una inflación interanual que ya está acercándose al 140%. Y es por eso lo trascendental de estos comicios. Los candidatos ya han comenzado a cerrar sus campañas y está toda la atención puesta a lo que vaya a acontecer el próximo domingo 22 de octubre con esta votación de primera vuelta. Eso lo decimos porque los sondeos apuntan a que habría una definición en un balotaje, pero todo eso lo vamos a conocer, por cierto, ya el domingo en la noche y también el día posterior. Está la atención también puesta en lo que vaya a acontecer el lunes después de esa elección y lo que venga en esta carrera si se confirma ese escenario de una definición en segunda vuelta. De este tema, las elecciones en Argentina, es lo que vamos a hablar en este capítulo de Conexión Global Prime que comienza ahora. Por eso nos vamos a desplazar hasta este lugar de nuestro estudio porque vamos a tomar contacto con nuestra compañera Mónica Rincón, que está precisamente ya en Argentina, en Buenos Aires, y durante esta jornada ha seguido todo lo que ha sido. Mónica, ya te vemos. ¿Cómo estás? Buenas noches. El cierre del candidato que está liderando los sondeos y que podría repetir el resultado de las PASO, ¿no? Este primer lugar, hablamos de Javier Milei. Cuéntanos cómo ha sido esta jornada, cómo fue también ese cierre de campaña. Buenas noches, Mónica. Muy buenas noches, Jacinta. Buenas noches a todos quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile. Ha sido un día intenso porque cada candidato va cerrando campaña de distintas maneras. Javier Milei apostó por un gran acto en Buenos Aires que comenzaba a eso de las 7 de la tarde, pero la verdad es que se hizo presente en el escenario por ahí por las 9:30 de la noche, con una estética además llena de morado, el color de la libertad avanza, con la imagen del león que recuerda su cabellera despeinada, que es también una declaración política en el sentido de ser distinto a los políticos tradicionales y ordenados de siempre, ¿no? Cuando uno ve a Sergio Massa, ve algo mucho más tradicional en ese sentido, ¿no? Entonces esa estética puesta al servicio de un mensaje, canciones de rock, canciones de cumbia, hasta Chayanne como parte de la música, y porque eso también es un manifiesto, de nuevo, no es solo el rockero que apela a los jóvenes, sabe que tiene que salir de ahí, ir a las mujeres, por algo pone la música de Chayanne, también a los hombres más maduros, y por eso también entonces está la cumbia. Una estética entonces de acto, saliendo un baño de masas, saliendo en medio del público del Movistar Arena, bastante repleto hay que decirlo, pero durante la jornada también fue una jornada de polémica. Quien es su asesora estética, por decirlo de alguna manera, y por estética no me refiero solo a que desde que le corta el pelo a que lo maquilla, sino que también básicamente hace parte de la propuesta inicial, a lo menos esta idea es de un amigo de ella, de la idea de la cabellera del león como parte de los emblemas icónicos. Y ella dijo, ya vamos a conversar con nuestra siguiente entrevistada, que proponía, Limonay proponía, que es candidata además a diputada, la idea de que se pudiera renunciar a la paternidad en el caso de que el hombre supiera que la mujer le había echado a perder el condón, el preservativo. Y esto ha generado una tremenda polémica. Victoria Villarruel, que es la candidata a vicepresidenta, la compañera de fórmula de Javier Milei, dijo que no estaba para nada de acuerdo. Y además se sumó una declaración del Papa respecto de, sin nombrarlo, pero todos entendieron que estaba mencionando a Javier Milei, a la agencia Telam, diciendo que el único Mesías era Dios y que el resto eran payasos. Ha sido una relación, y uno podría predecir, una relación compleja con el Papa, a quien en el pasado, antes de ser candidato, insultó, con el cual discrepa respecto, en duros términos, respecto de la justicia social, que para Javier Milei es un crimen, para el Papa es fundante en su mensaje, y también porque lo acusa de ser cercano a los gobiernos comunistas. Obviamente que aquí tiene mucha más afinidad con el peronismo el Papa, y ha sido defendido además públicamente por sacerdotes, por ejemplo, hace algún tiempo en una misa muy importante. Polémicas entonces que tienen que ver con sus ideas internas y también con política exterior. Tuvimos, y hay que destacarle, una entrevista exclusiva con Diana Mondino. ¿Quién es Diana Mondino? Quien va a ser la futura canciller si es que Javier Milei
llega a la Casa Rosada. Y desde aquí, desde el Obelisco, queremos recordar otra de las polémicas de Javier Milei cuando trató al presidente Gabriel Boric de empobrecedor. ¿Cómo van a ser las relaciones con Chile? Difícil que sea el primer país que visite, pero podría ir, estoy todavía en Chile, podría ir a Chile. Javier Milei, es la idea. Escuchemos qué nos dijo en exclusiva para CNN Chile, una de las primeras entrevistas que da para América Latina, para un medio televisivo, Diana Mondino. Lo que yo aspiro es que la relación que tengamos con todos los países del mundo, y sobre todo con los países hermanos, con los países vecinos, sean las mejores relaciones posibles. Lo que nosotros no podemos tratar de influir en las políticas las políticas domésticas de otros países, como no nos gustaría que influyan en las nuestras. Brevemente vamos a preguntarle a qué piensa la gente respecto de Javier Milei. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo va la elección del domingo? ¿Por quién vota? Y mirá, yo creo que Javier Milei es la única solución que tiene el país, sinceramente. Y bueno, esperemos que gane en primera vuelta, ¿no? ¿Estás de acuerdo con sus postulados? Sí, completamente. Y bueno, ya veo que sos de Chile, también concuerdo con Antonio Kast. ¿José Antonio Kast? Exactamente. Algunas de sus propuestas me gustan y lo veo similar a Milei en cuanto al panorama político de Argentina. Y bueno, nada, espero por el bien de todos los argentinos que gane Milei, porque la verdad que todos los que estuvieron hasta ahora nos defraudaron. Así que bueno, vamos con Milei. Gracias. ¿Tu nombre? Lautaro. Lautaro, muchas gracias. Hola, ¿tu nombre? Hola, ¿qué tal? Agustín es mi nombre. Agustín, cuéntame, ¿cómo ves la elección del domingo? ¿Por quién votas? Yo en este caso, a diferencia de la persona que habló recién, de Lautaro, voy a ir por Unión por la Patria, porque creo que es... Sergio Massa, para que nos entiendan en Chile. Exacto, Sergio Massa, que siento que es lo que representa la justicia social, la educación pública, que son los valores que creo que tiene un país que realmente quiere salir adelante y tiene en cuenta el poblado común, no quiere un sistema segregatorio como sé que tienen, por ejemplo, en la educación pseudo privada que tienen ustedes, que es un sistema de 8 muy parecido al que ellos quieren implementar. Creo que es un sistema segregante y que básicamente está apuntado para un sector que es el que tiene un gran poder monetario, digamos. Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Veamos que estos son dos jóvenes, posturas distintas, como hay aquí en Argentina, ¿no? Estamos aquí con el Obelisco detrás y viendo distintas opiniones, pero en la mañana conversamos con una pareja, otro punto de vista, otro rango etario, que nos dicen, revisemos. ¿Cómo ven las elecciones del domingo? Y complicadas. ¿En qué sentido complicada? Y porque estamos en un momento de crisis, o sea, desde la economía, de todos lados. Entonces... ¿Quién crees, no quién quieres? ¿Quién crees que va a ganar? Milei. ¿Sí? ¿En primera o en segunda? No sé, pero sí, pienso que va a ganar. ¿Y si es en segunda, quién crees que pasa con él? Massa. ¿Sí? Sí. Por acá, ¿cómo ven las elecciones del domingo? Y lo veo un momento muy complicado, como una bisagra para el país, porque estamos en una situación muy grave, económicamente, socialmente, en todos los aspectos de la actualidad del país. Y bueno, veo un momento importante para el país, para la Argentina y para la región también creo que es importante. ¿Qué cree que va a pasar el domingo? Y es posible que gane la derecha, o sea, que gane Milei, es posible. ¿En primera o en segunda vuelta? En segunda. ¿Sí? Sí. ¿Con quién pasa? Con Massa. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Y no sé si me quieren decir su candidato, si no quieren no hay problema. ¿Me quieren decir por quién votan? No. ¿Me quieren decir por quién votan? Ya, ok. No te puedo decir, nulo, en blanco, no voto por nadie. No, me parece que ninguno tiene las condiciones para ser presidente en este momento. ¿Sí? ¿Y por qué no, brevemente, por qué no las tiene Bullrich? No, porque es más de lo mismo, Ya. porque ya tuvieron su oportunidad y fueron un desastre. Massa, Massa, bueno, está a la vista lo que es. el ministro de Economía. El ministro de Economía sabemos cómo está, o sea, sería una ridiculez y una cosa totalmente ilógica que lo voten a Massa porque no merece ser presidente, obviamente. ¿Y Milei? Y Milei no le veo que tiene buenas intenciones, pero no le veo estructura para la presidencia, como que no lo veo ayornado. O sea, este país hay que controlarlo no solamente con buenos políticos, sino con gente que sepa consensuar, que sepa... Es un país difícil, no es fácil. Le falta equipo, dice usted. Sí, le falta equipo y le falta, yo pienso, experiencia y capacidad de liderazgo. Bueno, tenemos el lujo, Jacinta, quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, de estar con un analista de fuste. Paola Subán,
politóloga, analista, consultora, una de las mujeres que más sabe de la política argentina y de su análisis. Un lujo tenerte con nosotros, Paola, qué gusto tenerte acá. Gracias, un placer enorme para mí estar con ustedes hoy. Quisiera preguntarte, ¿por qué esta elección es tan importante para Argentina? Porque siempre se dice que las elecciones son importantes, pero he escuchado muchas opiniones políticas, pero todos dicen, esta es vital. Sí, es una elección, yo creo, bisagra para la política argentina. Estamos cumpliendo este año 40 años del regreso de la democracia y la verdad es que es la primera vez en la historia democrática argentina que tenemos tres fuerzas compitiendo por la primera magistratura del país. Y no dos como era tradicional. Y no dos como era tradicional. Veníamos de un sistema bien bipartidista, después bicoalicional, y esta vez tenemos una elección entre tres que están compitiendo casi por tercios. Ahora, la pregunta es, ¿qué crees que va a pasar el domingo? No estamos en veda electoral, no podemos hablar de números, pero sí de tendencias. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta y quiénes pasarían? Bueno, la verdad es que por las mediciones que hemos podido hacer desde las elecciones PASO hasta ahora, la tendencia muestra que hay 50% de posibilidades de que se defina en primera vuelta y 50% de que se define en segunda, porque los márgenes son tan estrechos entre el primero y el segundo que la verdad es que un punto más o 2 puntos menos pueden definir que realmente se define en primera vuelta o vayamos a un balotaje. ¿Te parece evidente a ti que en segunda vuelta, si es que la hay, sería Milei con Massa? Sí, son los dos principales candidatos que creo que van a participar de la contienda de los dos primeros puestos. Patricia Bullrich ha perdido una potencialidad electoral interesante a manos de Milei desde las PASO hasta ahora, así que creo que sí, que el resultado va a estar entre Milei y Massa. ¿Cuál ha sido la estrategia y ha sido correcta o no? ¿A quién le está hablando cada uno de los candidatos? La verdad es que lo que hemos visto en esta campaña ha sido terrible en términos de comunicación política, en el sentido de que las estrategias han estado dirigidas a hablarle a cada uno a su núcleo duro en lugar de intentar ampliar su base electoral. Creo que sobre todo lo que hemos visto en los debates electorales, en los dos debates electorales de presidente que hemos tenido en Argentina, donde se ha explicitado de alguna manera la estrategia y las propuestas de cada uno de los candidatos, lo que hemos podido encontrar como esencia en esos debates es que la sociedad argentina está dispuesta a rediscutir un montón de consensos básicos a los que habíamos llegado durante estos 40 años. El hecho de que uno de los candidatos presidenciales plantee la negación del terrorismo de Estado a 40 años de la recuperación de la democracia, que plantee temas como la derogación de leyes de educación sexual integral, del Ministerio de la Mujer o la reciente aprobada ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que no haya habido por parte de la ciudadanía, sobre todo en el tema de los derechos humanos, una reacción contundente, nos demuestra que la sociedad está dispuesta a rediscutir algunos temas. ¿Cómo se puede entender que el ministro de Economía, Sergio Massa, sea a la vez candidato? ¿Y cómo se puede entender que teniendo un más de 100% de inflación, más de 40% de pobreza, poquísimas reservas en el Banco Central, tenga posibilidades de pasar a segunda vuelta? O sea, no solo sea candidato y ministro, sino que además ministro de Economía y con posibilidades. Sí, porque es el candidato que polariza con un candidato de extrema derecha, ¿no? Sergio Massa es el representante de lo que queda del peronismo en la Argentina. Y digo lo que queda porque en realidad conserva su base electoral de un 30%, quizás un poco más, pero es un peronismo que ha sido de alguna manera esmerilado por Javier Milei, que ha logrado obtener su base de votantes de los desencantados del gobierno de Alberto Fernández y de los desencantados del gobierno de Macri.
Ahora, Milei ha logrado penetrar el votante del peronismo, algo que al parecer no esperaba Sergio Massa, que de alguna manera lo pone a él lo pone a él en el fondo como su antagonista, y parece que ve que con el tiempo se ve que no fue tan buena estrategia. Sí, lo que sucede es que no creo que la política argentina demoró mucho en leer la situación real y social de la sociedad argentina, en el sentido de que hay un desencanto, hay un enojo, hay una frustración muy grande con los dos gobiernos anteriores, y esto es lo que ha alimentado claramente la candidatura de Milei. ¿Cómo sería un gobierno de Javier Milei, Paula? Y te lo pregunto porque se va a renovar también parcialmente el Senado, y en una cosa que es bien rara a nivel mundial, se renueva por partes la Cámara de Diputados. Lo habitual que vemos es que se renueva en todos los países completa, y lo que es parcial es el Senado, ¿no? Entonces se renueva la mitad, y por lo tanto, incluso si ganara todas las bancas, que nadie gana todo además, no tendría mayoría, y no tiene la fuerza regional que tiene tanto el peronismo como la centro-derecha de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se vaticina un gobierno de Javier Milei? Yo creo que va a ser una situación realmente muy atípica, porque si se repitieran los resultados de las PASO, Javier Milei obtendría 41 diputados en estas elecciones y 8 senadores, lo que significa que ninguna de las tres fuerzas va a tener mayoría en el Senado. Por lo tanto, habrá que ver la capacidad de negociación de cada una de las fuerzas políticas para poder llevar adelante, y sobre todo del eventual oficialismo, si llega a ser Javier Milei, para poder sacar adelante leyes necesarias para su gobierno. ¿Qué tanto crees que va a hacer de lo que ha planteado? Porque ha hablado de cerrar el Banco Central, dolarizar la economía, aunque dice que es en unas etapas, derogar esas leyes que tú mencionabas. Ahora está diciendo que hay leyes, que hay reformas de primera y de segunda generación, privatizar la salud, privatizar la educación. ¿Qué tanto crees que va a hacer? ¿Qué tanto va a poder hacer? Si no puede, ¿se va a polarizar con su relación con el Congreso? ¿Va a antagonizar? ¿O se va a moderar, como pasa muchas veces con los presidentes, sean de izquierda o derecha, una vez que llegan al poder? Yo creo que necesariamente va a tener que moderarse. Por un lado, porque no es una persona muy afecta a la negociación. No ha mostrado su capacidad de negociación siendo diputado en el Congreso de la Nación. Y para poder llevar adelante las reformas que él plantea de primera o de segunda generación, necesita del resto de las fuerzas políticas. Y si no, tendrá que virar a un sistema de gobernar por decreto, con lo cual que es una herramienta legal que está estipulada en la Constitución argentina, pero que no es bien vista por la sociedad argentina en general, cuando un presidente se arroga las funciones que le corresponden al Congreso y entonces pasa a tener un perfil más autoritario que democrático. Uno se pregunta también, esta polémica de esta candidata que es muy cercana a Javier Milei, con esta idea de renunciar a la paternidad si es que la mujer engañaba al hombre y le pinchaba en el fondo preservativo y por eso quedaba embarazada. ¿Cómo se leen estas y otras polémicas? Yo personalmente creo que es un disparate, que una idea que tiró sin analizarla demasiado, porque si nos remitimos a los números, la verdad es que en la Argentina ha disminuido la muerte materna por abortos clandestinos después de la sanción de la ley, pero además, si nos remitimos a las estadísticas que nos indican que la mayoría de los hogares monoparentales son llevados adelante por mujeres que sostienen a sus hijos, creo que hay propuestas que son realmente disparatadas y que no han sido pensadas ni proyectadas como políticas públicas. Cierro preguntándote, ¿cuál va a ser el rol de los sindicatos? La CGT tiene un poder enorme aquí en Argentina, y hemos visto a otros de fuera de la CGT, otros sindicalistas como Barrio Nuevo, que en una cosa inédita se identifica con Milei y empieza él a hablar de la casta. ¿Dónde está el poder sindical? ¿Con qué candidato está el poder sindical? Y porque en estos años no hemos visto que hayan paralizado al país, han tensionado y han tenido relaciones tensas a veces con Alberto Fernández, pero no han ocupado su poder para paralizar, probablemente por la
cercanía que tienen con él. ¿Qué se espera del sindicalismo, que es una fuerza tan potente en Argentina? Sí, el sindicalismo ha sido un movimiento muy fuerte en la Argentina y sobre todo un movimiento de base peronista. En los últimos años ha perdido su capacidad de movilización de los trabajadores y tiene más poder de lobby que en sus propias bases, en sus propias fuerzas. Creo que el sindicalismo, de una manera u otra, hay siempre dividido. Hay una parte que va a acompañar un eventual gobierno de Javier Milei y una parte que acompaña un eventual gobierno de Sergio Massa. Y esas dos posiciones en general terminan dirimiendo sus diferencias en la calle y en las manifestaciones, que son tan comunes en la Argentina. ¿Sale Argentina de la crisis o la crisis se profundiza? ¿Cómo ves el futuro del país para cerrar? Pregunta muy, muy difícil. Yo creo que independientemente de quién sea el presidente electo a partir del próximo domingo, si es que tenemos efectivamente presidente electo, vamos a pasar unos meses por lo menos muy difíciles de una profundización de la crisis y de una espiralización de la inflación muy significativa. Sobre todo en épocas de fiestas, de Navidades. En la Argentina es una época muy sensible, que cuando hay crisis sociales reacciona de manera muy conflictiva, así que espero que eso no llegue. Es una expresión de deseo, pero la verdad es que si tenemos que pensar cuál va a ser la realidad de la Argentina, creo que es una realidad bastante dura la que nos espera en los próximos meses. Paola Subán, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí con esta vista maravillosa del obelisco en pleno Buenos Aires. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a seguir conversando, por supuesto, de estos temas, porque ya es parte de nuestro grupo de analistas, además parte de la red de politólogas también. Sí, así es. Hay que decirlo, que siempre nos ayudan también con expertas para profundizar más en los temas. Muchísimas gracias, Paola. No, por favor, un placer. Muchas gracias a ustedes. Jacinta, te devolvemos entonces la palabra. Interesantísimo lo que nos ayudaba a reflexionar, Paola. Y uno se pregunta también qué efectos va a tener, Jacinta, en América Latina una eventual elección de Javier Milei. Nada está dicho. Dicen que en Argentina es el único país donde hasta la ley de gravedad puede cambiar en 24 horas. Por lo tanto, hasta que hablen los ciudadanos, no se sabe si va a haber o no segunda vuelta y tampoco se sabe quiénes van a pasar y menos cuál va a ser el resultado de esa segunda vuelta, ¿no? Pero uno sí se puede preguntar qué efectos podría tener eventualmente una elección de Javier Milei como espejo o no para otros países. ¿Alentaría más a otros gobiernos de derecha o de extrema derecha o de derecha radical, como se le quiere llamar? Le doy todas las denominaciones porque a él no le gusta ser llamado así. ¿O no? ¿Se va a moderar? ¿No se va a moderar? Es interesante lo que viene para el futuro de Argentina y obviamente que le deseamos que sea lo mejor. Exactamente, y vamos a estar, por cierto, pendientes de aquello y actualizando toda la información el domingo. Tú estás allá en Buenos Aires, estás en Argentina, así que a través de todos los contactos que hagamos también contigo vamos a ir siguiendo eso. Y por cierto, los días que quedan, porque Milei tuvo su cierre de campaña el día de hoy, pero quedan actividades, por ejemplo, de Patricia Bullrich, también de Sergio Massa, que tuvo un cierre hace unos días atrás, pero hay una actividad en una fábrica que tiene con trabajadores también antes de esa veda electoral que comienza el viernes, así que vamos a estar pendientes de todo aquello en las próximas conexiones. Conexión Global en la tarde, también vamos a estar ahí con Mónica y por cierto en el resto de nuestros informativos, así que vamos a estar retomando el contacto contigo en los próximos días. Mónica, buenas noches y gran trabajo el día de hoy. Un abrazo, Jacinta, siempre en equipo, por supuesto, y mañana les tenemos súper buenos entrevistados también. Que estén muy bien, chao, Jacinta. Nos vemos. Bueno, nosotros vamos a seguir profundizando en este tema y nos acompaña ya acá en el estudio en Santiago de Chile Federica Sánchez, que está acá para profundizar precisamente toda esta situación que se vive en Argentina. Ella es académica de la Universidad Alberto Hurtado, integrante también de la red de politólogas. Mónica ahí planteaba junto con la entrevistada una incertidumbre. No sé si incertidumbre, porque los sondeos apuntan que acá el escenario podría darse en un balotaje, en una segunda vuelta en noviembre, pero la campaña de Milei apuesta y dicen que ellos van a ganar en primera. ¿Qué es lo factible y qué no? Bueno, yo creo que justamente algo que le interesa mucho a Milei es
movilizar el voto que no salió a votar en las PASO, ¿no? O sea, hay creo que el porcentaje de participación estuvo cerca del 68 por ahí, un poquito menos creo, casi cerca del 60, ¿no? Hay una gran cantidad de la población que no votó en las PASO. Obviamente no es esperable que toda esas personas que no votaron en su momento vayan a votar, pero se espera que aumenten la elección general, sobre todo siendo una elección que se presenta competitiva, que se presenta sin un resultado definido, ¿no? Entonces eso también motiva que la gente quiera ir a dar su opinión y quiera ir a votar. Y parte de la jugada de Milei y lo que viene trabajando en su campaña y lo que vino, digamos, en el cierre, incluso en el cierre de hoy, fue pedir que la gente convenza a una persona para ir a votar, hacer como mucho trabajo de motivar a los fiscales, ¿no? De movilizar el voto, sobre todo el voto que se mantuvo en silencio en las elecciones primarias, para ver si de ahí eso lo ayuda, si puede sacar de ahí lo que le faltaría para poder ganar en primera vuelta. Entonces creo que ahí hay una movilización que está justamente orientada a movilizar a los que se abstuvieron de votar en las primarias. ¿Y qué escenario la acomodaría más a Milei en un balotaje? ¿Una carrera contra Sergio Massa o ya una disputa con Patricia Bullrich? ¿Qué le complica y qué le es más fácil? Yo creo que todo el juego en campaña y el juego político que se vino dando en las últimas semanas es una polarización que Milei buscó con Massa y que Massa buscó con Milei, ¿no? O sea, intentaron entre los dos polarizar entre ellos y excluir un poco a Patricia Bullrich de esa discusión de la segunda vuelta, ¿no? Las encuestas dicen que lo más probable es que si hay una segunda vuelta, ahí decía que podía ser un 50%, que si hay una segunda vuelta sean primero Milei, segundo Massa, los dos candidatos más votados. Y creo que Milei justo busca esa confrontación con Massa y le interesa mucho más ir a una segunda vuelta con Massa, porque de Massa se puede diferenciar mejor que lo que se puede diferenciar de Patricia Bullrich. Entonces, si va a una segunda vuelta con Patricia Bullrich, no lo tiene todo tan asegurado como él creería que si va a una segunda vuelta con Massa, que no estoy diciendo que en una segunda vuelta Massa no pueda sorprender. Me resultaría poco probable, digo, dada la distribución de los votos, ¿no? Porque la gran mayoría de los votos de Patricia Bullrich, muy probablemente en una segunda vuelta donde Patricia no está y están solamente Massa y Milei, la gran mayoría de esos votos van a transferirse a Milei. Ahora, es bueno también aclarar y explicar que el sistema argentino es distinto en cuanto a los resultados que se requieren para un triunfo eventual en primera vuelta, con una mayoría del 45% de los votos válidos, sí, o un 40%, pero sí hay una diferencia por sobre el 10%. Exacto, con la segunda exacto. mayoría, ¿no? Entonces, Milei tiene que aspirar de mínimo al 40%, pero tiene que llegar a un 40% y Massa, si es que Massa llega segundo, tiene que sacar menos de 30%. ¿No? O sea, sí, claro. O sea, menos de 30. Entonces tiene que aspirar por lo menos a esa diferencia. El problema es si llega a los 40, no tanto si llega a los 40, quizás a los 40 puede llegar. El tema es si alcanza la diferencia de 10, ¿no? Porque llegar a 45 ya y ganar en primera vuelta con 45, eso sí que lo veo muy, muy poco probable. Si hay una chance de ganar en primera vuelta es llegar a 40 y diferencia de 10. Pero no creo que se alcance a hacer esa diferencia de los 10 puntos que necesita para ganar en primera vuelta. Federica, ahondemos un poco en la situación que se da en esta carrera de un candidato que es además el ministro de Economía en una situación de crisis económica agudizada en Argentina, porque lo planteaban incluso algunas de las personas con las cuales Mónica conversaba en plena calle, ¿no? La crítica a la situación económica, pero al mismo tiempo tú lo planteabas, que pudiese llegar a ese balotaje. ¿Qué explica esto? Él ha intentado en su campaña desligarse del gobierno actual. ¿Eso le ha funcionado o tiene que ver también con la base de votantes peronistas? Creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Ahí recién mencionaba Paola que tiene que ver un poco con que hay una base del peronismo tradicional, clásico, que fue en su momento la expresión, digamos, de ese peronismo, el kirchnerismo, y esa es una base que tiene de aproximadamente hoy 30% de los votos, que es un voto que es muy fiel al candidato peronista y va a seguir votando al peronismo, independientemente de cuál sea su candidato, ¿no? Su candidato hoy es Sergio Massa, va a votar al candidato del espacio político. Ahora, no deja de ser paradójico, obviamente, que en un país que tiene los niveles de inflación que Mónica recién mencionaba, 140% interanual, 13% la última medición de inflación del mes de septiembre, donde Massa es hace un año, prácticamente se cumplió hace muy poquito, el año de que asumió como ministro de Economía,
donde Massa fue la principal figura política del país en los últimos 12 meses, con un presidente y una vicepresidenta bastante ausentes del espacio público, un presidente que no estuvo muy presente, que tuvo algunas presentaciones más protocolares, pero no estuvo realmente liderando el gobierno, ¿no? El gobierno quedó en manos del ministro de Economía, cuya principal preocupación era combatir la inflación, ¿no? Alberto en su momento dijo que iba a darle la guerra a la inflación. Digo, bueno, la guerra no la estamos ganando, claramente la guerra no está saliendo muy bien. Entonces, con estas cualidades, es paradójico que Massa sea candidato y que sea competitivo, ¿no? Eso es lo que nos preguntamos. Pero creo que en parte tiene que ver con algo que es muy propio del peronismo, que es lo que estábamos hablando recién. Tiene un voto cautivo muy importante, que es un electorado muy fiel. Y por otro lado, bueno, esta posibilidad de polarizar, ¿no? Esta posibilidad de ponerse frente a esta otra alternativa que hoy, de hecho, Milei le viene muy bien, ¿no? Porque le muestra como, bueno, voy a privatizar todo, y del otro lado es, no, bueno, si ustedes quieren la educación pública, salud pública, o sea, quieren un Estado presente, bueno, nosotros somos el Estado presente, dice el peronismo, ¿no? Y en ese sentido, esa tira y afloja le viene bien como para decir, bueno, ojo que con esto, con Milei, digo, las consecuencias pueden ser severas para la población más vulnerable, ¿no? Federica, y analicemos ahora lo que pasa también con Patricia Bullrich, que parte el año junto con Juntos por el Cambio con un optimismo muy alto de cara a esta elección. Después ocurre el resultado de las PASO y ahora se discute si incluso puede o no pasar al balotaje. Recientemente sumaba a Rodríguez Larreta, con quien se enfrenta en la primaria y a quien derrota a su equipo como jefe de gabinete, dando una señal, pero es recién esta semana. ¿Cómo ha sido el rol que ella ha tenido y también la estrategia más bien de su campaña de cara a esta elección? Sí, creo que lo decís bien, no lo planteás bien. Creo que Patricia en las elecciones de las primarias se llevó una sorpresa muy grande que no era esperada por Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio creía que iba a salir primero y se terminó encontrando con una situación que lo desbordó, ¿no? O sea, al espacio político. Y creo que eso fue un poco producto de que durante los meses previos a la campaña, digamos, a las elecciones de las PASO y en las campañas de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich de cara a la primaria, hubo mucho desgaste en la discusión y en la discusión del liderazgo, ¿no? En las peleas internas de Juntos por el Cambio, por las candidaturas, quién iba, quién no iba, si Mauricio Macri apoyaba a uno, apoyaba al otro, si era muy explícito con el apoyo a Patricia, con el apoyo a Rodríguez Larreta, en el medio de la candidatura también de la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es un núcleo bien del espacio de Juntos por el Cambio. Entonces hubo mucha discusión y se desgastó demasiado el espacio político en buscar y digamos, poner en juego esos dos liderazgos sin estar viendo lo que estaba pasando con Milei, lo que venía ocurriendo, de cómo venía creciendo. Llegan las PASO, Patricia sale segunda y tiene que enfrentar una campaña bastante compleja, ¿no? Porque no es que Milei era alguien con el cual no tienen nada en común. Entonces, sacarle votos a un espacio donde tenés propuestas programáticas que en algunos puntos tienen contacto, se parecen, tienen algunas cosas en común, es mucho más difícil, porque siempre la gente, o sea, en general es más fácil subirse al caballo ganador, y si yo voté a Milei en ese momento y ganó, es muy poco probable que me baje y quiera votar a Patricia Bullrich, ¿no? Y ella en la campaña lo que tenía que hacer era diferenciarse justamente de Milei, creo que lo intentó hacer bien, planteando que Juntos por el Cambio es el orden, que ellos van a garantizar la gobernabilidad, que es algo que dicen que, bueno, Milei, Paola Subán recién lo mencionaba, no tiene las mayorías en el Congreso, no las va a tener, entonces va a necesitar negociar. Bueno, nosotros tenemos X cantidad de gobernadores electos. De hecho, es una paradoja quizás hoy en la política argentina que a Juntos por el Cambio les fue muy bien a nivel de elecciones subnacionales, ¿no? Tiene quizás la mayor cantidad de gobernadores que tuvo desde que surgieron como espacio político. Entonces, consolidan el poder a nivel del territorio, pero se juegan a perderlo a nivel nacional. Entonces, bueno, tratando ahí de diferenciarse de Milei en lo que podía, gobernabilidad, orden, ¿no? Nosotros podemos garantizar un gobierno, Milei no lo puede garantizar. Entonces, creo que en ese sentido hizo bien la campaña, pero me parece que la decisión de poner a Rodríguez Larreta a una semana antes de las elecciones, y es un poco tarde, lo tendría que haber hecho un poco antes, porque justamente si había algo que Patricia sabía el día después de las PASO es que ella no se podía quedar con todos los votos de Rodríguez Larreta, porque había parte de esos votos que se iban a perder a manos de Massa. Entonces,
ponerlo como su posible jefe de gabinete, pero a una semana, ni siquiera una semana, porque el lunes fue feriado, el viernes fue feriado en Argentina, o sea, 4 días. Sí. Es una jugada interesante, pero quizás llega un poco tarde. Federica, por último, hemos hablado poco de ellos porque se han visto también poco en medio de la campaña. Me refiero a los Fernández, Alberto y Cristina. Pero te quería preguntar en qué rol quedan posterior a la elección, ya sea lo que se define el domingo o si hay un balotaje, pero pensando en la proyección a futuro, considerando sobre todo en el caso de Cristina Fernández el rol que ha tenido en la última década en la política argentina y en la eventualidad de que se consolida acá un gobierno de Javier Milei, ¿qué rol queda para ellos? Bueno, yo creo que sea lo que estamos viendo y que lo está mostrando aparte del surgimiento de Javier Milei. Recién Mónica decía, Milei le roba votos al peronismo, sí, le roba votos a los desencantados del macrismo, que son los últimos 8 años de gobierno. Pero más allá de esos 8 años, los años anteriores, que fueron los 12 años anteriores también de gobierno kirchnerista, yo creo que lo que estamos viendo hoy es el ocaso claro, el ocaso muy claro del kirchnerismo, ¿no? Ya no es que el ocaso que podría haber ocurrido durante los 4 años de Macri, ¿no? O sea, pasaron 4 años más y creo que hoy se consolida ese final de época, esa sensación de final de época del kirchnerismo, que en su momento fue muy épico, para la política argentina, ¿no? 2003 a 2007, una mística muy importante tuvo y creo que eso está terminando. Y no existe justamente un heredero claro de ese liderazgo que supo tener Néstor, que supo tener Cristina. Cristina tiene una característica, una personalidad, un liderazgo muy particular, que no es naturalmente transferible. De hecho, su hijo Máximo es diputado y no tiene ni cerca el carisma que tiene Cristina, o sea, no se puede transferir. Entonces, creo que hay una rediscusión en el peronismo y probablemente, diría, no en el kirchnerismo, sino en el peronismo, en lo que quede del peronismo post-kirchnerista, de renovar liderazgo, de quiénes van a ser las nuevas personalidades ahí. ¿Será Sergio Massa o no? Dependerá un poco de si gana o no la elección, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar en un gobierno de Milei? A la vicepresidenta tiene causas abiertas, tiene causas penales. El presidente me lo imagino en este momento yéndose a pasar una vida un poco más tranquila, no me lo imagino compitiendo por una senaduría ni por volver a... O sea, me lo imagino dentro de la política, sí, obviamente, dentro del peronismo y en la política, pero no me lo imagino con un rol muy activo en los próximos años inmediatos, ¿no? Y la vicepresidenta me parece que lo que va a hacer es enfocarse en la batalla judicial que tiene que dar si es que quiere resolver sus problemas con la justicia. Federica, muchas gracias por esta conversación con nosotros, por haber estado acá en Conexión Global Prime para profundizar en este tema y te comprometemos desde ya para analizar lo que pase el domingo en la noche. Dale, muchas gracias, Jacinta, un placer. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya seguimos analizando este tema, las elecciones en Argentina aquí en CNN Chile, así que no se vayan. Volvemos a Conexión Global Prime aquí en CNN Chile y analizando el tema del día de hoy, las elecciones en Argentina que ya se vienen el próximo domingo. Hemos hablado del aspecto político, también el ambiente que se vive en Buenos Aires con la conexión que tuvimos recientemente con Mónica Rincón, pero vamos a hablar ahora de uno de los temas más importantes en medio de un contexto también de crisis económica que vive este país y que ha sido, por cierto, la preocupación principal que han manifestado los argentinos en los últimos años. Y por eso vamos a tomar contacto precisamente con Buenos Aires, con Esteban Lafuente. Él es periodista de la sección de Economía del diario La Nación de Argentina, uno de los más importantes de ese país. ¿Cómo estás, Esteban? Ya te vemos. Muchas gracias por esta comunicación con CNN Chile. Hola, casi todo bien por acá. ¿Ustedes? Todo bien también acá, muy expectantes, analizando, por cierto, lo que se va a vivir en Argentina el próximo fin de semana. Esteban, ¿cuánto pesa y cuánto ha pesado, en vista del contexto que ya hemos reiterado con esta hiperinflación que supera el 100% interanual en Argentina, ese factor, el económico, tanto en la campaña con lo que vaya a suceder el domingo, a tu juicio? Es paradójico porque uno podría suponer que un ministro de Economía que va a ser candidato en un contexto de economía con un dólar paralelo casi llegando a los 1.000 pesos, una brecha cambiaria del 200% y una inflación del 139%, lo convertiría automáticamente en un candidato no competitivo. Sin embargo, es uno de los 3 candidatos que aparecen con posibilidades
más cercanas de acceder a una segunda vuelta. Entonces, es definitoria ahí, pareciera que no, pero por otro lado, si uno mira también lo que se habló en la campaña y el perfil de los candidatos, claramente la economía ha sido el factor fundamental que explica los mensajes de los candidatos, y si miramos el mensaje que trajo a Milei, que lo ubicó a Milei como el candidato número 1 con más posibilidades o que ganó las PASO, él se asoció, se ancló fundamentalmente en la cuestión económica, criticando el gasto del sector público, apuntando contra la casta política y su plan motosierra, buscando un ajuste del sector público y la dolarización como mecanismo para frenar la inflación. Y con ese mensaje simplista, que si querés después podemos ver cuán aplicable o cuán efectivo puede llegar a ser si eventualmente se implementa, lo posicionó como el candidato más votado. Entonces, es la cuestión económica lo que guió el voto en alguna parte, o lo que habilitó que una figura outsider y que hasta hace pocos años estaba fuera de la política guiara a su figura y a su candidatura. Hay que ver después cómo se termina implementando. De hecho, también desde Juntos por el Cambio, la otra fuerza de los 3/3 que si podemos mirar en la elección, se plantean, por un lado, tienen toda la mochila de haber gestionado entre el 2015 y 2019 y haber tenido un mal desempeño económico, pero por otro lado, ellos advierten que también es necesaria reformas en lo económico estructurales, y ellos se plantean como que somos el cambio posible, es decir, que la economía, tanto por la candidatura de Javier Milei como por lo que vienen planteando desde la oposición, son, digamos, el factor central o uno de los mensajes más importantes que guiaron la campaña. Mostramos lo que pasó en las PASO y lo que efectivamente va a tratar de ocurrir, o finalmente va a ocurrir el domingo con las elecciones. Esteban, tú mencionabas discutir qué tan factible o no son las medidas que propone Milei. Ya hemos escuchado las críticas de analistas, incluso la reacción del mercado con el tema de la dolarización, del cierre del Banco Central que propone, pero aún así sigue liderando los sondeos de cara a esta elección. ¿Ves tú que hay posibilidades que él implemente estas medidas o pueda irse moderando si eventualmente gana la elección con estas propuestas? Es difícil, como te comentaba, después de un país que desde 2007 tiene inflación de doble dígito y, como vos comentabas, la suba de precios superó el 139%, de hecho solamente en septiembre hubo un 12,7% de inflación nacional, un número altísimo, que es la segunda, incluso fue en ese mes fue la peor de América Latina, por encima de Venezuela. Es cierto que cuando uno mira el mensaje de Javier Milei antes de las primarias, era un mensaje muchísimo más duro y enérgico, planteando la dolarización y el plan motosierra, que incluso después de su triunfo, muchos de sus asesores empezaron a relativizar su mensaje, planteando que, bueno, no se puede dolarizar sin dólares, es un plan de reforma de segunda generación, bueno, esto va a demorar un tiempo, es decir, que empezó de alguna forma a relativizar o a plantear ciertas demoras en cuanto a cuán viable o factible es su plan. Ahora bien, ese mensaje de dolarizar, de hecho es muy interesante y muy llamativo verlo a Milei o a algunos de sus candidatos en algunos actos que hicieron en las últimas semanas, repartiendo dólares con su figura o cambiando dólares por pesos, es decir, afianzándose mucho en ese mensaje de la dolarización como único camino a terminar con la inflación. Eso es lo que él plantea. Hay que ver después cómo se termina haciendo, porque hay muchos analistas que están planteando que eso no es realizable, o bien que la consecuencia o el paso previo para que eso pueda llegar a implementarse es una fuertísima devaluación del peso argentino, y que eso implicaría una hiperinflación que golpearía muchísimo a los salarios y el poder adquisitivo. Entonces hay que ver cuán factible y cuán sostenible es esa idea. Él lo mantiene, dice que tiene 5 propuestas diferentes para dolarizar. Es cierto que fue uno de sus mensajes más importantes y lo sostuvo a pesar de que hay muchas voces que advierten por las consecuencias negativas o directamente por lo irrealizable de su plan. Esteban, planteabas también al comienzo de esta entrevista la paradoja de el ministro de Economía al mismo tiempo candidato y competitivo. A tu juicio, ¿qué explica ese factor de Sergio Massa? El hecho de que se esté discutiendo que incluso pueda pasar a un balotaje en vista, ya lo decíamos, del contexto de crisis económica que vive Argentina. Y es difícil de explicar si uno lo mira desde afuera, porque decíamos, un país que contiene casi 140% de inflación y que las proyecciones dan que encima están bien por encima de ese número, con una economía que retrocede o que no crece, con reservas negativas, con falta de dólares, con toda la inestabilidad, con caída del poder adquisitivo hace 5 años, que lo convierte en competitivo. Es cierto que la historia también del país asociado al peronismo convierten a ese movimiento, a ese partido, a ese espacio con un núcleo duro importante, que es lo que sostiene hoy su candidatura, y muchos de quienes apoyan o adhieren a su candidatura también lo que dicen es la opción viable que más nos interpela frente a las otras dos opciones que
son directamente algo que nos conduce a algo infinitamente peor. Bueno, en ese contexto se sostiene. Es muy interesante también el planteo que viene realizando Massa, intentar despegarse de lo que es esta gestión y plantear que después del 10 de diciembre vamos a construir la patria que queremos, el país que queremos. Voy a ser el presidente que derrota la inflación cuando él está en esas condiciones. Imagino uno puede verlos de afuera y decir cómo es competitivo, sin embargo se mantiene en ese nivel. También es cierto que si uno compara lo que es espacio, la cantidad de votos que obtuvo en 2019 en 2021, se redujo significativamente y está en camino el peronismo a tener una de sus peores elecciones nacionales en su historia. Hay que ver si con este espacio de 3/3 y la oposición dividida le alcanza ese mecanismo para llegar a una segunda vuelta que puede llegar a ser otra historia cuando las elecciones sean en noviembre. Ahora, hay algunas medidas que ha anunciado el gobierno recientemente que han generado cierta polémica en la antesala de la elección, y una tiene que ver con el tema del subsidio al transporte, que explica por qué es barato el transporte en Argentina, pero ahora el gobierno lo plantea hacer voluntario. Eso ha llamado muchísimo la atención. Cuéntanos por qué. Así es, sí, fue la última decisión, el último anuncio del gobierno que desde que fue derrotado en las PASO se lanzó con un montón de medidas económicas vinculadas a la devolución de impuestos, a subir el piso sobre el cual los trabajadores pagan el impuesto a las ganancias, le llamamos en Argentina el impuesto a la renta, como se conoce en el mundo, como una intención de inyectar algo de más de pesos para mejorar la situación económica de las familias o de los hogares de corto plazo. Y en un contexto, como te comentaba, donde tanto Javier Milei como Juntos por el Cambio vienen planteando como una de sus mensajes más importantes, y es una paradoja, hace algunos años eso hubiera sido impensado en Argentina, la necesidad de llegar al equilibrio de las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal, lo que plantea el gobierno es de alguna manera dar vuelta a ese juego y decir, en Argentina el transporte, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, está muy subsidiado, es muy barato cuando uno compara las tarifas, sin ir más lejos, con otras ciudades de América Latina. Y lo que dice el gobierno es, ven, estos candidatos quieren bajar los subsidios, la tarifa en lugar de estar a 80 pesos se iría a 700 o a 1.100 pesos, y como una forma de mostrarse diferente a los otros candidatos, lo que dice que hay, como vos comentabas, quien quiera pueda solicitar la quita en los subsidios, renunciar a los subsidios, y que entonces el boleto pasaría a multiplicarse por 8, por 9, incluso por más. De alguna forma es un gesto más, una maniobra política, porque es difícil pensar que alguien vaya a voluntariamente a asumir ese costo, y tampoco está claro cómo se va a implementar, pero fue una maniobra para mostrar, diferenciarse de sus mensajes, guarda con lo que pueden plantear los otros candidatos que vienen con su plan motosierra, como Milei, o la revisión de los subsidios que plantean desde Juntos por el Cambio, las consecuencias que podrían tener en el bolsillo, que de vuelta hay que ver cuán aplicable es, y tampoco está claro cuántos contribuyentes o cuántos pasajeros vayan a aplicar esa medida, pero sí es cierto que causó mucho revuelo y mucha controversia a pocos días de las elecciones. Esteban, por último, el día después de las PASO hubo muchos efectos económicos de ese resultado, partiendo por la devaluación del peso argentino, también subió el dólar. ¿Se podría esperar una situación similar el próximo lunes, dependiendo de lo que vaya a ocurrir el domingo en los resultados de la elección? Es muy incierto y es un dato que todos los analistas están siguiendo. De hecho, el gremio del sector bancario, que está muy asociado y que apoya la candidatura de Sergio Massa, previendo una situación de inestabilidad y de argentinos que puedan decidir ir a buscar sus dólares, previendo algún tipo de devaluación, anunciaron un paro para el viernes, que eso va a limitar muchísimo las operaciones. El gobierno ya dijo que en el marco de su decisión de devaluar, ellos lo plantean como algo impuesto por el Fondo Monetario, eso que se decidió el lunes después de las PASO, el tipo de cambio mayorista, el oficial, se va a mantener congelado hasta noviembre, cuando sea la segunda vuelta de las elecciones, si efectivamente se realizan, independientemente de quién sea el candidato. El movimiento, la atención va a estar en el dólar paralelo, que en las semanas anteriores llegó a superar los 1.000 pesos, una barrera psicológica del dólar a 1.000, que incluso llegó hasta llegar a los 1.050, ahora retrocedió un poco, pero con muchas operaciones que no se hicieron. Quien está acostumbrado a venir a Buenos Aires en estos últimos años sabe que el mercado negro es el que marca los precios y que muchos turistas van a cambiar ese mercado. El movimiento no va a estar eventualmente después de las elecciones en el dólar oficial, sino en cuánto salta el dólar paralelo, la brecha cambiaria que marca siempre en Argentina en este contexto. Cuánto se traslada de la incertidumbre política y económica. Siempre que hay un movimiento de incertidumbre, lo primero que se mueve es el dólar, y atrás van todos los precios de la economía. Por eso tenemos la inflación, como te comentaba, en el 12,7%. El número a seguir va a ser cómo reaccionan los paralelos y la brecha a partir del resultado de las elecciones, que, más allá de lo que digan las encuestas, que en las últimas elecciones
pifiaron o, como decimos nosotros, le erraron o no determinaron con éxito el resultado, no pudieron pronosticarlo con éxito qué es lo que iba a ocurrir. En base a cuál va a ser el resultado, el dato a seguir de cerca va a ser cómo se mueve el dólar paralelo. Y esos efectos son si es que Milei se confirma, pasa una segunda vuelta liderando o si eventualmente gana el domingo. Y hay quienes plantean que Milei, esto es un dato también casi muy llamativo que pasó en las últimas semanas, un mensaje que Milei hace años viene repitiendo, que el peso, él dice literalmente, no puede valer ni excremento, porque lo emiten los políticos argentinos, con su idea de que la única forma es dolarizar. Hubo quienes, tanto economistas asociados al gobierno de la oposición como analistas independientes, lo marcaron con un acto que lo califico de irresponsable, por alimentar una corrida, porque él también plantea que con un tipo de cambio más alto, con un dólar más alto en Argentina, más fácil es hacer su plan de dolarización, con el efecto que eso tiene sobre los precios y sobre los ingresos de los argentinos. Entonces hay quienes plantean que un triunfo de Milei podría acelerar ese mecanismo de devaluación del dólar informal, el paralelo, porque si un candidato plantea que el peso no puede valer ni excremento y que su plan es eliminarlo para adoptar el dólar, ¿quién va a querer tener pesos? Y esa corrida podría eventualmente acelerarse, si es que hay un triunfo, con un candidato que está planteando que su plan es eliminar la moneda y adoptar el dólar. Bueno, en ese contexto donde Argentina tampoco tiene dólares hoy para hacer ese plan de dolarizar, las alarmas están encendidas en, bueno, ¿qué va a pasar con el mercado que termina impactando sobre los precios, sobre los salarios y sobre el poder adquisitivo de las familias? Esteban Lafuente, periodista de La Nación Argentina, estuvo en comunicación con nosotros desde Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo esta entrevista. Que estés muy bien. A ustedes, Jasi, saludos por allá. Bueno, y con eso entonces nosotros dejamos hasta acá esta edición de Conexión Global Prime dedicada a estas elecciones en Argentina que vamos a estar siguiendo muy atentamente aquí en CNN Chile. Tenemos una cobertura especial, de hecho, para ese domingo, así que los invitamos también a estar muy atentos a nuestra señal. Yo me despido, retomamos la revisión de las noticias internacionales ya mañana en Conexión Global PM y vamos a estar, por cierto, también profundizando en este tema. Nos vemos.